Ya, el lavado ocular. Así como dijo su compañero le explicó muy bien. Entonces, cuando hablamos de un lavado ocular, ¿dónde debemos enfocarnos? Debemos enfocarnos, por ejemplo, en la carúncula. ¿Cuál es la carúncula? La parte de atrás, ahí como sale. Parte de atrás. Cerca la nasal. Cerca a los puntos lagrimales. Sí. Exacto, ese pliegue que está cerca de los puntos lagrimales. Ustedes saben la historia de la carúncula, ¿no? Creo que la conté a ustedes. Sí, ¿no? No. Cuéntela, profesor. Cuente, profe. ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve la carúncula en ustedes? ¿Para qué les sirve? Es parte del No, no sistema de tiene drenaje, profe, de hacia el, digamos, al saco. No, no tiene que ver con el drenaje. En realidad, es como su dedo meñique del pie. ¿Para qué le sirve? Ya, la carúncula es un rastro del proceso evolutivo que tenemos nosotros como seres, como mamíferos. Antes, según algunas hipótesis, algunos estudios, han escuchado que unas hipótesis que han dicho que nosotros como humanos, nuestros antepasados, también como que vivían en el mar. Esa es una de las hipótesis de la formación del hombre. Y dentro de esa hipótesis dice que nosotros o nuestros antepasados vivían tierra y mar, eran como anfibios, ¿ok? Y que obviamente cualquier anfibio, por ejemplo, un reptil, un cocodrilo, ¿qué pasa con el cocodrilo? Lo han visto cuando está en el agua, ¿qué hace con sus ojos? Grandote. ¿Cómo? ¿Lo cierra? Cuando Lo está en el cierra, mar, profe. bueno, no, en el mar no, cuando está en el charco, prácticamente, tiene como un segundo párpado, ¿no? Tiene su párpado como de nosotros que sube y baja, abre y cierra de arriba hacia abajo, y tiene otro párpado que nace de la parte nasal y cubre su ojo. Es un párpado como translúcido, ¿verdad? Dice que nosotros antes teníamos, o nuestra carúncula era otro párpado. Era un párpado translúcido que nosotros lo utilizábamos para vivir en el agua, para poder nadar, ya para tener una vida tanto fuera del agua como dentro del agua. Obviamente, a medida que evolucionamos como especie, dejamos de vivir en el agua y vivimos en la tierra. Ese segundo párpado o esa carúncula o ese pliegue de piel que antes teníamos ya era inservible, poco a poco iba desapareciendo y como rastro evolutivo quedó nuestra carúncula en los ojos. Un pedazo de piel que supuestamente antes era un pliegue de piel que utilizábamos cuando estábamos en el mar o cuando teníamos vida en el mar. Esas son algunas hipótesis que lo dicen de por qué, de qué es la carúncula. Es un residuo evolutivo. Igual que ese dedo, el dedo pequeño del pie. Han escuchado que han dicho que de acá a unos cientos de años ese dedo del pie, el más pequeño, ya no vamos a tener, ¿verdad? Yo no viviré para contarlo. Sí, según algunos científicos dice que de acá a unos cientos de años nuestros descendientes no van a tener ese dedito chiquito del pie que solo nos sirve para hacernos gritar. Bueno, entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? En la carúncula, si hay de repente un cuerpo extraño ahí o no, en los párpados, en la esclera, en la córnea, más importante, y en la conjuntiva. Entonces, esas son las zonas en las cuales vamos a enfocarnos cuerpo extraño. Entonces, indicaciones y contraindicaciones. ¿En qué caso vamos a hacer un lavado ocular? En el caso que tengamos un cuerpo extraño en el globo ocular, o sea, en la superficie del globo ocular, o residuos de un cuerpo extraño o de algún componente de repente, bueno, de cualquier tipo de componente, arena, tierra, cal, lo que sea, en el fondo de saco. En esos casos vamos a hacer un lavado ocular.
cuerpos extraños superficiales o residuos. Y contraindicaciones en pacientes que de repente tengan un ácido, pero una quemadura muy grave, o alcalinos también, ya, o sea, un caso de alcalinos o quemaduras de estado muy avanzado, ¿ya? ¿Y qué Porque pasa, profesor? podríamos... Disculpe, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hacen cuando cae ácido al ojo? ¿También le hacen lavado o qué le pueden hacer? Eso ya va a ser para la parte oftalmológica. Ahí sí van a tener que usar anestésico, desinfectantes, ¿ya? Para poder tratar esa quemadura. Y más que todo para evitar que se siga esparciendo. Ah, ok, bueno, Claro. solamente quería saber. Siguiente, cuerpos extraños difíciles. Cuando digo cuerpos extraños difíciles, cuerpos extraños penetrantes, ¿ya? Otro caso para perforaciones y en caso que pacientes hayan tenido pérdida de la visión. En este caso van a ser las contraindicaciones. Hay que tener en cuenta que estas indicaciones y contraindicaciones van derivadas o están hechas para el optómetra. ¿Ok? Ustedes como optómetra lo que pueden hacer es sacar un cuerpo extraño cuando es en la parte superficial y residuos. Cualquier tipo de cuerpo extraño penetrante o ácidos alcalinos, ahí se van para el área de oftalmología. Ahora, como profesional, ¿qué es lo que deben tener en cuenta? Uno, la higiene, los implementos como un guante, como una batea, como una toalla, así como vimos en el video. Higiene en ustedes porque van a estar tocando el globo ocular del paciente. Los guantes porque van a manipular la conjuntiva al interior de su ojo. Una batea porque no van a querer hacer un charco en la silla. Y una toalla porque no van a hacer que el paciente se esté mojado todo el tiempo. Eso muy aparte eso en cuanto al profesional, porque luego vas a tener otros implementos que ya vamos a necesitar para la prueba en sí. Dentro de estos implementos que vamos a necesitar para la prueba, para el lavado ocular, vamos a tener el suero fisiológico, que es lo más común, que no está mucho, está un promedio de 10 soles, un frasco de litro, si no me equivoco. Luego, una jeringa hipodérmica grande, 60 mililitros, 50, un oftalmoscopio para poder visualizar o magnificar la zona donde nosotros creemos que está el cuerpo extraño para evaluar después del lavado si sigue ahí o no. Una linterna para ayudarnos a iluminar la zona que estamos lavando. Nuevamente una toalla, ¿ya? Unas gasas estériles para poder tapar su ojo del paciente para que no se esté sobando, rascando, nada. Ya una riñonera o un recipiente como el que vimos en el video para que el agua se acumule y en algunos casos algunos aplicadores estériles, como por ejemplo un hisopo, para de repente ayudar a retirar un cuerpo extraño superficial que se ha quedado adherido. Digo adherido, más no penetrado, ¿ya? Precauciones. ¿Qué precauciones vamos a tener presente? La respuesta pupilar del paciente, los movimientos oculares que vaya a tener el paciente. De repente si el paciente se está moviendo mucho, puede hacer que el cuerpo extraño se mueva más. El grado, de repente el grado de quemadura, el grado de cuerpo extraño que pueda tener, algunas patologías que pueda tener el paciente. De repente estamos diciendo que vamos a aplicar un ciclopentolato, un anestésico, y el paciente de repente es alérgico o tiene una cámara anterior muy cerrada, está contraindicado para ello, por eso algunas patologías que pueda tener. De repente si tiene prótesis o no, o si tiene lentes de contacto o no el paciente. De repente lente de contacto traspasado, lente de contacto, o ese lente de contacto que se ha movido y se ha ido en otras zonas. ¿Ok? Son algunas precauciones que vamos a tener presente. Y el procedimiento, ¿cuál va a ser el procedimiento? Número 1, el informe. ¿Qué informe? Informar al paciente. ¿Ya? Informar al paciente lo que vamos a hacer. ¿Ya? Informar al paciente que va a presentar de repente cierta incomodidad, que le vamos a ver el ojo, para qué lo vamos a hacer, qué queremos sacar, todas las indicaciones que tengamos presente. Luego ubicar al paciente en una posición que se llama Fowler, que es como la que estamos viendo aquí. ¿Ya? Luego ustedes un aseo de sus manos, ponerse sus guantes, ubicarse en el lado del ojo afectado del paciente, colocar una toalla para no hacer un charco en el paciente, para no mojar su ropa, y la riñonera en la zona donde vamos a aplicar el agua, ¿ya? Principalmente en los hombros o al borde de su cabeza del paciente, limpiar los bordes de las pestañas,
¿ya? Hacer que el paciente abra y cierre los ojos con la ayuda de los párpados para ayudar a retirar el cuerpo extraño. Todo esto con la ayuda de la linterna, obviamente. Hacer que el paciente mueva sus ojos. Y si no se observa un cuerpo extraño en la córnea, buscar en el fondo de saco, en la conjuntiva, de repente en la conjuntiva palpebral superior, inferior, en la carúncula, donde podemos encontrar el cuerpo extraño, hasta observar que esté completamente limpio. ¿Ya? Luego vamos a ver si el cuerpo extraño está en el párpado superior, si está en el párpado inferior. Tenemos que ayudarnos en ambos casos con una eversión de los párpados. Ustedes han hecho eversión alguna vez, ¿verdad? ¿Se han hecho eversión alguna vez? Jugando menos. Como doblar el párpado, Sí, profe. profe. Sí, doblar los párpados. ¿Ya? Sí, Hacer una eversión al paciente para facilitar el lavado. El más sencillo es en el párpado inferior. El párpado inferior también es sencillo, pero hay que tener un poquito de técnica. ¿Ya? Pero ambos son sencillos. Y obviamente, si tenemos un cuerpo extraño en cualquiera en los dos párpados, tenemos que hacer una eversión, así como estamos viendo en las fotos. La forma de hacer una eversión en el párpado inferior, como digo, es sencillo, pueden hacerlo con la mano, pueden hacerlo con un hisopo. En el párpado superior, si es un poquito más complejo, más que complejo, es un poquito más de técnica, ¿ya? Porque consiste en jalar el párpado superior con el hisopo, presionarlo ligeramente para que todo el párpado se vaya hacia afuera, o para que la conjuntiva tarsal sobresalga. Es un poquito de técnica solamente. Luego, basta que hemos hecho esto, hemos ubicado al paciente, sabemos dónde está, en qué párpado está, ya tenemos evertido su ojo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cargar la salina con el suelo fisiológico, vamos a comenzar a irrigar el ojo, tratando de hacer de adentro hacia afuera para hacer que todo el líquido salga. No van a comenzar con la irrigación de afuera hacia adentro, porque se va a mojar el paciente, va a formar un charco. La forma de irrigación es de adentro hacia afuera. ¿Ok? Vamos a hacer que el paciente también cierre los ojos de forma periódica hasta verificar la salida del cuerpo extraño. Por eso también es importante la riñonera, porque si en caso hay un cuerpo extraño, lo deberíamos visualizar ahí. Y de igual modo, si no lo visualizamos, verificar con el oftalmoscopio. Después de esto, después que hemos retirado el cuerpo extraño, vamos a secar al paciente, vamos a colocar una gasa, ¿ok? Y después vamos a realizar o registrar todo el procedimiento en la historia clínica del paciente. Ahora, si no dio el resultado, el retiro del cuerpo extraño, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un aplicador estéril húmedo, un hisopo. Si aún así el cuerpo extraño está ahí y no lo podemos retirar ni con el lavado, ni con la ayuda del aplicador, ¿qué sigue? Tapar el ojo del paciente y derivar. Cuando digo tapar el ojo del paciente, es hacer ese oclusor que le dije hace un momento. Ya que ustedes no han podido retirarlo, ya tienen que derivarlo, pero para eso la mejor forma es tapar el ojo del paciente para evitar que este paciente se sobe constantemente el ojo y hacer que este cuerpo extraño o dañe la córnea, forme de repente una úlcera, una cicatriz, o de repente para que este cuerpo extraño evitar que penetre más. Por eso es que vamos a tapar el ojo. Recomendaciones. Utilizar material distinto para cada ojo, si en caso tuviera cuerpos extraños en ambos ojos, obviamente, aunque es poco probable, la mayoría de casos es un cuerpo extraño en un ojo. Aunque en el caso de repente quemaduras, ahí podría ser en ambos ojos. ¿Ya? Y en caso de cualquier contraindicación, referir. Ya hemos hablado de las contraindicaciones. ¿Ya? Ahora, algunas complicaciones propias del cuerpo extraño que vamos a tener, un cambio en la pigmentación corneal, generalmente ocasionado por cuerpos extraños oxidados, cicatrices que puede presentar el paciente después de retirar el cuerpo extraño. Ahora, otra complicación cuando hay ruptura o estallido del globo ocular, esto cuando es un cuerpo extraño grande, por ejemplo, un pedazo de vidrio grande, un clavo, un cuchillo, que hay casos. Otras complicaciones cuando haya visión borrosa. Otra complicación es cuando hay ifema, ¿ya? O cuando hay una hemorragia subconjuntiva, una hemorragia en la cámara anterior. U otros casos cuando haya una protrucción
o si no, una herniación del contenido ocular, o sea, cuando el globo ocular está muy sobresalido. Eso se llama protrusión. ¿Ya? Eso van a ser las contraindicaciones propias del cuerpo extraño. Chicos, y eso básicamente consiste en lavado ocular. Esto más que teórico,